Dios no se ha olvidado de ti. Aunque el cielo parezca mudo, aunque las respuestas no lleguen, aunque tu alma se desgaste esperando una señal, Él sigue ahí, presente en lo invisible, fiel en el silencio, cercano aunque no lo sientas, porque el amor de Dios no se mide por sensaciones, se confirma en su palabra, en su carácter eterno, en la historia que ya escribió con tus lágrimas y tus victorias. Lo que hoy duele, confunde o agota, no es evidencia de abandono, sino parte de un proceso que tus ojos no alcanzan a comprender todavía. Hay momentos en que te sientes solo, incluso rodeado de gente, cuando la oración se convierte en suspiro y la esperanza parece tan frágil como el hilo de un pensamiento. Es en esos momentos donde el enemigo susurra mentiras. Dios se ha olvidado de ti, ya no escucha, ya no responde, pero esas son sombras, no verdades. Porque nuestro Dios no necesita gritar para hacerse presente. Él actúa en lo profundo, donde nadie ve, donde tus lágrimas son semillas y tu silencio es terreno fértil para lo eterno. No estás donde estás por error. No es casualidad el lugar, ni el tiempo, ni siquiera la lucha. Todo está tejido en el propósito divino que trasciende tu entendimiento. La fe no es tener claridad, es avanzar incluso en medio de la neblina, sabiendo que hay una mano que no suelta, un plan que no falla y un amor que no se rinde. Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso no es una promesa cualquiera, es una garantía de que no será la urgencia la que defina tu provisión, sino la sabiduría de aquel que ve el todo cuando tú apenas ves una parte. Así que respira, no estás olvidado, estás siendo preparado. Dios no te ha soltado ni por un segundo. Si hoy parece que todo está en pausa, es porque lo eterno se está escribiendo en ti con una precisión que solo el cielo entiende. Hay temporadas en las que todo parece escasear, no solo afuera, sino dentro de ti. Pierdes el ánimo, se apaga la visión y hasta el respirar se convierte en un acto de resistencia. Miras hacia el futuro y parece distante, demasiado pesado, inalcanzable. La oración se vuelve rutina sin eco. La fe, un esfuerzo más que una certeza. Y el alma, frágil, se va llenando de preguntas que nunca se dicen en voz alta. ¿Dónde estás, Dios? ¿Aún me ves? ¿Todavía escuchas mi voz? En medio de esa sensación de vacío, comienzas a buscar salidas. Te llenas de tareas, de ruido, de distracciones. Intentas sostenerte con tus propias fuerzas porque temes lo que el silencio podría responderte. Pero cuanto más corres, más te enfrentas con la misma verdad. Nada sacia el alma como la presencia de Dios. Y es ahí donde el Espíritu susurra: lo que te falta no es castigo, es semilla. Lo que hoy sientes como ausencia es en realidad un espacio que Dios está preparando para llenar con algo eterno. El alma no se sacia con excusas, solo descansa cuando se rinde. Y rendirse no es renunciar, es confiar, es dejar de luchar por controlar lo incontrolable y permitir que Dios trabaje en lo profundo, porque Él no responde desde la desesperación humana, sino desde su eternidad perfecta. No es tu grito lo que lo mueve, sino tu confianza. No es tu prisa, sino tu fe. Como David, quizás has sido ungido para algo grande, pero aún vives en cuevas, escondido, esperando. Y ese tiempo no es olvido, es formación. Es en el proceso donde Dios moldea al rey, donde fortalece al guerrero, donde madura al siervo. Lo que hoy te falta no es derrota, es señal de que estás en manos del Maestro, siendo transformado para lo que viene. Y cuando parezca que no tienes nada, recuerda: el Señor es mi pastor, nada me faltará. No porque lo tengas todo, sino porque nada esencial te será negado por aquel que te cuida más de lo que tú mismo puedes entender. La ansiedad llega cuando el alma intenta cargar con lo que solo Dios puede sostener. Es ese deseo disfrazado de control, esa urgencia disfrazada de necesidad, ese miedo que se esconde detrás de una agenda que grita: necesito respuestas ya. Pero la ansiedad no mueve a Dios, no lo convence, no lo acelera, porque el cielo no responde al caos de nuestras emociones, sino a la fe que permanece incluso cuando todo dentro de nosotros quiere desistir. Hay una lucha silenciosa que se libra en la mente, querer confiar
pero también querer entender, querer esperar, pero también querer actuar. Y en medio de esa tensión el alma construye muros. El más alto es el de la autosuficiencia. Nos decimos no puedo esperar más, tengo que hacer algo. Pero cada paso dado por desesperación termina robando la paz que solo la obediencia puede sostener. La Escritura dice en el Salmo 55, 22, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará. La palabra clave es echar, no acariciar, no analizar, no controlar. Echar es soltar con confianza, con fe, con la certeza de que nuestras manos ya no son el mejor lugar para nuestras batallas. No fuimos diseñados para vivir angustiados, fuimos creados para confiar. Y confiar no significa negar la realidad, sino mirarla de frente y aún así decir, Dios tiene la última palabra. Porque no es tu prisa la que activa el plan de Dios, sino tu perseverancia. No es tu angustia, sino tu obediencia. No es tu fuerza, sino tu rendición. Mira a Jesús en Getsemaní, sudando sangre, con el alma angustiada hasta la muerte, y aún así dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración no fue señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Fue el paso definitivo hacia la mayor victoria que el mundo ha conocido. Porque la fe más profunda no siempre mueve montañas. A veces simplemente te sostiene de pie cuando todo dentro de ti quiere huir. Hay días en los que orar se siente como hablar con una puerta cerrada. Miras al cielo esperando una señal, un susurro, una respuesta, y todo lo que recibes es silencio. Un silencio que pesa, que hiere, que hace temblar la fe. Te preguntas si hiciste algo mal, si te desviaste, si Dios se ha cansado de ti. Pero no es rechazo, es estrategia. Porque a veces el silencio no significa ausencia, sino trabajo profundo, invisible, eterno. Intentamos entender, unir piezas, armar el rompecabezas de la vida con lógica humana, pero Dios no se mueve por fórmulas, no escribe con líneas rectas. Sus caminos no son los nuestros, sus pensamientos no caben en nuestra mente limitada. El error está en querer comprender antes de confiar. Nos aferramos a la necesidad de saber, de controlar, de tener garantías. Pero la fe verdadera no exige explicaciones. Se sostiene en la confianza absoluta en el corazón del Padre. Recordemos al pueblo de Israel. Fueron sacados de Egipto con promesas grandiosas, pero se encontraron con el desierto. Y no por castigo, sino por formación. Ellos querían llegar rápido a la tierra prometida, pero Dios quería que llegaran listos. Él no solo estaba llevándolos a un lugar, estaba construyendo en ellos un nuevo pueblo, con una nueva identidad. Ellos veían solo arena y escasez, pero Dios veía un proceso de transformación que duraría generaciones. Jeremías 29:11 lo resume con una ternura divina. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. Dios no dice que los explicará, dice que Él los sabe. Y esa sola frase debería bastar para que nuestro corazón descanse. Porque si Él sabe, no necesito saber yo. Si Él ve el final desde el principio, puedo cerrar los ojos y caminar por fe, no por vista. Los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron aquellos que entendieron todo, sino los que aún sin entender permanecieron. David fue ungido rey, pero vivió años escondido en cuevas. José soñó con grandeza, pero antes fue vendido, traicionado, encarcelado. María fue escogida para ser madre del Salvador y aún así vivió en incertidumbre, sin explicaciones claras. Pablo, con su llamado tan poderoso, cargó un aguijón en la carne sin recibir respuesta. ¿Por qué? Porque el silencio de Dios nunca fue sin propósito. Fue parte del molde eterno. No necesitas entender para confiar. Necesitas confiar para avanzar. Esa es la esencia de una fe madura. Seguir caminando cuando todo dentro de ti quiere retroceder. Porque lo que hoy te confunde, mañana te fortalecerá, y lo que ahora parece una pausa dolorosa, mañana será testimonio de la fidelidad que te sostuvo cuando nada tenía sentido. Hay una verdad que nos cuesta aceptar. Dios no te da todo de una vez. No porque sea cruel ni porque te esté reteniendo algo por castigo, sino porque está formando en ti algo eterno. Nosotros vivimos en una cultura del ahora, del todo rápido, del si no es inmediato no sirve.
Pero Dios no trabaja con prisas. Él trabaja con procesos. Y sus procesos, aunque incómodos, son precisos. Cada demora tiene propósito. Cada espera tiene sentido. Cada silencio tiene una función en tu formación interior. Puede que hoy sientas que estás listo para recibir lo que has pedido. Que tu corazón grite, ya estoy preparado. Pero Dios, que ve más allá de tu emoción, sabe si tu estructura interna puede sostener la bendición que estás esperando. Porque hay bendiciones que, si llegan antes del tiempo, se convierten en cargas, y Dios no quiere verte aplastado por lo que un día fue tu mayor anhelo. Por eso, a veces, detiene el avance visible para fortalecer lo invisible. Tu carácter, tu identidad, tu dependencia de Él. 1 Pedro 5:10 nos da una promesa silenciosa, pero poderosa. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ese padecer un poco de tiempo parece eterno cuando estás dentro del proceso, pero es una pausa temporal para un fruto eterno. Porque lo que Él está construyendo en ti no es algo frágil, pasajero o superficial. Es una fe firme, una confianza inquebrantable, una identidad que no se derrumba con los vientos de la vida. La espera no es pérdida, es preparación. Es en la pausa que el corazón se aquieta, que la fe madura, que el alma aprende a no correr delante de Dios, sino a caminar a su ritmo. Él no quiere que llegues rápido, quiere que llegues completo, que no solo recibas la promesa, sino que puedas cargarla con integridad, humildad y sabiduría. Isaías 40:31 lo declara con majestad. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, es transformación. Es en la espera donde el alma se fortalece, donde la visión se aclara, donde el espíritu se alinea con el cielo. Así que si hoy sientes que todo está detenido, no estás olvidado. Estás siendo moldeado. Estás en el taller del alfarero, donde las manos divinas no tienen prisa, pero tampoco cometen errores. Y cuando Él termine su obra, lo que emergerá no será solo una respuesta, sino una nueva versión de ti mismo, más fuerte, más sabio, más parecido a Cristo. Hay un error silencioso que muchos de nosotros cometemos sin darnos cuenta. Empezamos a medir nuestro valor por lo que tenemos, por lo que logramos, por lo que alcanzamos. Y cuando algo nos falta, una oportunidad, una respuesta, un milagro, comenzamos a creer que también nosotros somos menos importantes, menos vistos, menos dignos. Pero eso es una mentira peligrosa, una trampa disfrazada de lógica, que busca desconectarte de tu verdadera identidad, porque tú no eres definido por tu escasez, sino por la plenitud que ya te fue dada en Cristo. Dios no te valora más cuando aciertas, ni menos cuando fallas. Su amor no es condicional, no es fluctuante, no se basa en méritos humanos. Él te vio completo antes de que tu historia comenzara. Efesios 1:4 lo dice con claridad. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso significa que tu nombre ya estaba en su corazón mucho antes de que el mundo conociera tu rostro. Fuiste amado antes de tener algo que ofrecer. Fuiste llamado antes de demostrar algo. Fuiste aceptado cuando aún ni sabías quién eras. Y esa plenitud no es una promesa futura, es una realidad presente. Colosenses 2:10 afirma, y vosotros estáis completos en Él. No estás en proceso para ganarte algo, sino para descubrir lo que ya se te ha dado. ¿Estás siendo moldeado? Sí, pero no para ser aceptado, sino porque ya fuiste aceptado. No para ser amado, sino porque ya eres profundamente amado. Lo que vives hoy no es un examen para aprobar tu valor, es una etapa de crecimiento desde la seguridad de tu identidad en Dios. El enemigo va a intentar constantemente convencerte de lo contrario. Te recordará tus errores, tus fracasos, tus dudas. Te susurrará que no eres suficiente, que otros ya llegaron y tú aún estás luchando. Pero Dios mira más allá de tus momentos. Él ve tu eternidad. Y en esa eternidad ya estás completo. No por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo por ti. Mira a Pedro impulsivo y frágil, y aún así llamado. A Pablo, perseguidor de cristianos,
y aún así escogido. A Tomás, lleno de dudas y aún así invitado a tocar las marcas de la cruz. A Marta, ansiosa y aún así amada por Jesús. Dios no elige por perfección, sino por disponibilidad. No busca un currículum limpio, busca un corazón dispuesto. Así que si hoy sientes que te falta algo, recuerda, eso no define quién eres. Lo que no tienes hoy no cancela lo que Dios ya ha declarado sobre ti. Tu historia está escrita con gracia, no con juicio, con restauración, no con condena. Eres parte de un plan eterno y aunque aún estés en proceso, ya estás completo en él. Hay una forma de dolor que no grita, pero que consume. Un vacío que no siempre se nota desde fuera, pero que dentro arde como un fuego silencioso. Es ese tipo de sufrimiento que no sabes cómo explicar, que te hace dudar incluso de tu propia fe. Te preguntas, ¿será que no creo lo suficiente? ¿Será que Dios ya no me escucha? ¿Será que me falta algo para que Él me mire con compasión? Pero esas preguntas, aunque sinceras, están basadas en una lógica rota. Porque el dolor no es señal de poca fe. Muchas veces es el camino que Dios usa para llevarnos a una fe más profunda. La escasez externa comienza a tocar lo interno. Lo que falta en tu vida empieza a robarte la paz, a sacudir tu confianza, a debilitar tu esperanza, y en ese punto el enemigo ataca. No lo hace con fuerza visible, sino con susurros sutiles. Si Dios estuviera contigo, no te faltaría nada, pero eso es mentira. Porque la fe real no se prueba en la abundancia, sino en la falta. No se forma cuando todo fluye, sino cuando todo parece detenido. Mateo 5:6 nos recuerda una verdad poderosa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. No los satisfechos, no los que ya tienen todo, sino los que claman, los que esperan, los que buscan aún con lágrimas en los ojos. Es en ese clamor profundo que el cielo responde. No con cosas, sino con presencia. No con lo superficial, sino con lo eterno. El ejemplo de Job es una de las ilustraciones más impactantes de esto. Perdió todo lo que tenía, su familia, su salud, su reputación. Y aún así, en medio del polvo y del quebranto, llegó a una revelación que no habría conocido en la comodidad. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. A veces, la única forma de ver a Dios con claridad es en el desierto. No porque el dolor sea el plan, sino porque la ausencia abre espacio para la intimidad más profunda. Dios no quiere verte sufrir por sufrir. No es un padre distante que prueba por diversión, pero Él sí está dispuesto a permitir procesos difíciles si eso significa construir en ti una fe que no se doblega, una confianza que no depende de resultados, una relación que no se basa en lo que recibes, sino en quién Él es. Isaías 40:29 nos recuerda, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es decir, cuando ya no tienes nada, ahí es donde Él puede darte todo. No porque ahora te lo ganaste, sino porque estás en la posición perfecta para recibirlo. No temas lo que te falta, entrégalo, suéltalo y observa cómo Dios lo transforma, no solo en respuesta, sino en una llave que abre una nueva dimensión de fe que antes no conocías. Hay una etapa del proceso en la que ya no se trata de esperar respuestas, sino de aprender a vivir confiando sin ellas. Es ese momento en que tus fuerzas ya no están puestas en entender, sino en abrazar. Porque hay partes del plan de Dios que simplemente no serán explicadas de este lado del cielo. No porque Él no quiera revelarlas, sino porque nuestra mente limitada no podría soportar la magnitud de su propósito eterno. Y ahí, justo ahí, comienza la fe que transforma. Es fácil confiar cuando todo tiene sentido, cuando ves el avance, cuando todo parece alinearse, cuando las puertas se abren. Pero ¿qué pasa cuando todo parece ir en dirección contraria? Cuando no hay señales, no hay voz, no hay camino. ¿Claro? Es ahí donde la fe verdadera nace, no en la lógica, sino en la relación, no en el control, sino en el conocimiento profundo del carácter de Dios. Él no actúa como nosotros, no piensa como nosotros. Isaías 55:8 hasta 9 lo dice con firmeza.
Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esa distancia no es para alejarnos, es para recordarnos que no estamos solos, pero tampoco estamos al mando. Y eso, aunque desafiante, también es liberador. Mira la historia. Dios nunca se ha limitado a explicar cada paso a los que ama. A David le prometió un trono, pero primero lo llevó a las cuevas. A José le dio sueños, pero lo hizo pasar por traición y cárcel. A María la llenó de gracia, pero también de preguntas sin respuesta. A Pablo lo usó con poder, pero no le quitó el aguijón. Y a todos ellos, en medio de la incertidumbre, les dio algo más valioso que respuestas. Les dio su presencia, porque Dios no está obligado a explicarte lo que ya ha decidido acompañarte a vivir. Su amor no necesita ser lógico para ser real, y tú no necesitas entender el plan para caminar en él. Solo necesitas confiar en el autor. Porque cuando abrazas al Dios que diseñó tu historia, incluso las partes más oscuras se llenan de propósito. Incluso el silencio se vuelve sagrado. Así que si hoy estás en un capítulo que no entiendes, no intentes escribir tus propias líneas. No corras al margen del proceso. Detente, respira y recuerda, estás siendo sostenido por las manos que sostienen el universo. Y si Él está contigo, no hay parte de tu historia que no termine reflejando su gloria. Una de las cosas más difíciles para el corazón humano es esperar. Esperar cuando ya diste todo. Esperar cuando ya oraste, ya creíste, ya lloraste. Esperar cuando todo en ti grita que ya es hora. Pero ahí está el misterio de Dios. Él no trabaja según nuestro reloj. No porque ignore tu urgencia, sino porque está construyendo algo más grande que tu alivio inmediato. Está formando eternidad dentro de ti. La espera no es un espacio vacío, es un laboratorio del cielo. Es en la pausa donde Dios revela lo que realmente crees, lo que realmente valoras, lo que realmente esperas de Él. No hay formación profunda sin espera, porque la fe que no aprende a permanecer se convierte en emoción pasajera, pero la fe que espera, esa es la que madura, la que echa raíces, la que soporta el peso de la promesa cuando finalmente llega. Vivimos en una generación que idolatra la velocidad, pero desprecia el proceso. Queremos resultados rápidos, respuestas inmediatas, caminos sin obstáculos, pero Dios no tiene prisa. Él no solo quiere darte cosas, quiere hacerte alguien. Y para eso a veces precísate de echar parado, no para frustrarte, sino para edificar dentro de ti lo que necesitarás cuando el sí llegue. Porque su bendición no es ligera. Cargarla requiere estructura, carácter, profundidad. 1 Pedro 5:10 nos lo dice con una ternura firme. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Nada de eso sucede en el impulso. Todo eso se forma en el tiempo, en la resistencia, en la fidelidad silenciosa de quien sigue creyendo cuando nada parece cambiar. Y si te preguntas por qué Dios te tiene esperando, mira las águilas. No vuelan en desesperación. Esperan el viento perfecto, el momento preciso. Y cuando extienden sus alas, no lo hacen con ansiedad, sino con autoridad. Isaías 40:31 dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán